La democracia. Los Juegos Olímpicos. Puntos de referencia de la sociedad moderna. Aunque sus raíces se remontan miles de años atrás, hasta la antigua Grecia. Los romanos nos dejaron la legislatura moderna y una infraestructura sofisticada. Por otro lado, los vikingos establecieron redes de comercio y descubrieron América mucho antes que Colón. Todos ellos ayudaron a forjar un nuevo mundo. Los griegos, los romanos y los vikingos son los fundadores de la Europa moderna. Grandes civilizaciones, como los romanos, cambiaron el mundo. Hace unos 3000 años, el mayor imperio del mundo antiguo nace en una pantanosa y húmeda cuenca en las orillas del Tíber. En un primer momento, pocas personas se asentaban en las colinas de Roma plagadas de mosquitos. Pero en tan solo unos pocos siglos, los romanos se apoderaron de toda Italia y mucho más. El anterior nido de malaria finalmente gobernó sobre más de 50 provincias. Roma. En el apogeo de su poder, su territorio abarcó una cuarta parte del mundo entonces conocido. El imperio se extendía desde Escocia, a través de los interminables bosques de Germania, por todo el Mar Negro y el norte de África. El poder de Roma dependía de sus legionarios. Su trabajo variaba en gran medida según la provincia. A lo largo del Rin, los soldados parecían más constructores que guerreros. Los fuertes fronterizos como el Limes fueron grandes zonas de construcción durante muchos años. Más al norte, los legionarios tenían que hacer frente al frío, así como a los ciudadanos violentos a quienes no les gustaba la presencia de intrusos. Algunos de ellos también asumían tareas administrativas en los nuevos territorios. Había trabajo para ellos en todo el imperio, pero la mayoría estaban posicionados en las zonas fronterizas. Había 28 legiones durante la época de los emperadores. Eso significa 170.000 hombres, más el mismo número en las tropas de apoyo. En Roma, los logros de los legionarios se inmortalizaban en piedra. La columna de Trajano sigue en pie en su lugar original en el centro de la ciudad. Hay docenas de moldes de yeso del cenotafio triunfal en el Museo de la Civiltà Romana. Estos nos ayudan a entender cómo funcionaban las legiones. Alexandra Busch, del Instituto Arqueológico Alemán en Roma, está especializada en el ejército romano. Esta es una escena en la que se muestran a los legionarios romanos durante la construcción de un campamento. Lo que es importante es que los soldados no estaban involucrados en la construcción de sus propios cuarteles, sino también en el desarrollo del territorio. Construyeron carreteras y puentes. Los legionarios no peleaban constantemente. De hecho, es posible que no vieran una batalla en años. Por el contrario, salían a patrullar, servían como mensajeros, regulaban el tránsito aduanero, y eso es exactamente lo que hacía tan atractivo el servicio en el ejército romano. Fueran donde fueran las legiones romanas, ellos construían rápidamente un fuerte. Ahí, lejos de casa, los soldados custodiaban las fronteras del imperio. Era raro que hubiera batallas, pero si llegaba el momento estarían muy bien preparados. Sus armas eran inmejorables. Sus lanzas se deslizaban más de 15 metros y penetraban cualquier blindaje. Si se sacaban, causaban al enemigo una fractura y los dejaban en desventaja. Las máquinas de artillería con muelles en tensión catapultaban piedras hasta 300 metros de altura. Y los romanos inventaron las minas terrestres. Los abrojos hacían imposible atravesar el campo de batalla.
Cuando una legión se transfería o iba a la guerra, surgía un enorme desafío logístico. Los lugareños derrotados tenían que suministrar provisiones a cientos de legionarios y sus animales. La mayor parte de su cosecha iba a las fuerzas de ocupación, al igual que el agua, los animales de tiro y los carros. Mantener las legiones en movimiento era una enorme tarea. El ejército debía sobrevivir incluso en las provincias más remotas del imperio. Miles de soldados cargados con mucho peso andaban hasta 30 kilómetros al día. A menudo, los romanos atajaban directamente a través de territorios deshabitados. No era inusual para ellos erigir sus campamentos en plena naturaleza, y dejaron su huella. Colonia. Las ciudades comenzaron a crecer en torno a los fuertes. Muchas de ellas aún existen hoy. Colonia y la ciudad de Coblenza en el Rin fueron una vez pequeños fuertes militares. La capital del estado actual de Maguncia también puede remontar sus orígenes hasta los romanos, como Ratisbona en el Danubio. Y donde quiera que fueran, los soldados romanos trataban de reproducir la vida de la capital. Vivir en Roma. Ese era el sueño de todos. Era la metrópolis, hogar de la Dolce Vita. A pesar de la vida dulce, solo era asequible para una pequeña clase alta. Presta más atención. Es excelente, como siempre. Flavius, trae más dátiles. ¡Y más vino! Los ricos viven en espléndidas casas. En las afueras se encuentra Villa Adirana, una residencia imperial de verano con jardines y pozos. Pero la mayoría de personas que vivían en Roma lo hacían en pisos de alquiler. Algunos restos aún se pueden ver hoy en Ostia, ciudad portuaria de Roma. En la planta baja hay puestos de aperitivos y pequeñas tiendas. La gente vivía en pequeñas y estrechas habitaciones en los pisos superiores, sin baño ni cocina. Muchos de los pisos eran muy caros, incluso estando deteriorados. Por otro lado, una cuarta parte de la ciudad era espacio público disponible para todos los ciudadanos. La gente se reunía en el Coliseo, el primer escenario con varios pisos. Tenía espacio para 70.000 personas e incluso presumía de tener toldos parasoles. La entrada era gratuita para los pobres y se repartía pan. Era la primera vez en la historia. Todos los días se celebraban juicios públicos en los foros. Cualquiera podía ir a verlos. Los templos eran también lugares de encuentro populares. El foro fue el precursor de la plaza. Era el lugar donde toda la sociedad romana se reunía. Ya fueran ricos o pobres, esclavos o libres, todas las capas de la sociedad se codeaban aquí. Había senadores ricos, los políticos, quienes decidían el destino del imperio. Sus mujeres eran las matronas romanas. La mayoría de la población eran personas sencillas. Solo unos pocos pertenecían a las clases altas privilegiadas. No importaba si un rey, el senado o un emperador gobernaba la capital. La estructura social de Roma raramente cambiaba. En la cima de la sociedad estaba la rica nobleza. Las antiguas familias de Roma ocupaban las más altas posiciones en la política y la milicia. Luego venían los caballeros, hombres ricos, con una profesión al servicio del Estado, o comerciantes. Por debajo de ellos estaba el amplio espectro de los plebeyos, el pueblo sencillo,
principalmente obreros y agricultores con sus familias. En el nivel más bajo había innumerables esclavos, hombres y mujeres que trabajaban incansablemente para mantener la floreciente economía del enorme imperio. Roma tenía varios mercados de esclavos. Cada semana ofrecían nueva mercancía. A menudo eran los prisioneros de guerra. A lo largo de siglos, alrededor de 400.000 esclavos vivieron en la capital. En la isla de Sicilia, en la provincia de Enna, se encuentra uno de los baños romanos mejor conservados de la antigüedad. La villa romana del Casale, una lujosa finca en el campo, ha sido considerada Patrimonio Mundial desde 1997. Estamos aquí en uno de los hornos de la villa. Los esclavos tenían que añadir leña constantemente. Así es como calentaban el agua y luego pasaba por estos conductos hasta los baños. El aire caliente fluía dentro de la villa, por debajo del suelo, y también en las tuberías a lo largo de las paredes, y calentaba todos los baños. Esta parte de la villa se conocería como Hamán, en el este. Aquí es donde cuidaban su higiene corporal, muy importante para los romanos. Eso es lo que mostraban los mosaicos. Esclavos que cuidaban de los baños. También había mujeres esclavas que se encargaban de las mujeres. Este es un elemento estructural muy importante. El acueducto. Traía agua a la villa y la llevaba hasta los baños y las cocinas. También se utilizaba para enfriar la casa a través de muchas pequeñas fuentes. El agua fue siempre un elemento muy importante en la antigua Roma. Ingeniosos ingenieros de Roma inventaron el acueducto. Tuberías de agua monumentales, obras maestras de la construcción. Un exdirector de la Autoridad del Agua romana escribió con orgullo: «Comparad la diversidad de nuestras construcciones, las cuales traen aquí el agua, con las inútiles pirámides o los monumentos sin sentido de los griegos». Nada menos que 5 conductos de larga distancia llevaban agua a Roma. Cada día, 900 millones de litros de agua dulce llegaban a la ciudad. Eso hace una media de 400 litros de agua por persona al día. El agua dulce se guardaba en embalses y a partir de ahí, tuberías de presión lo llevaban hasta pilas distribuidoras en el centro. Había letrinas por toda la ciudad, donde a todo el mundo le gustaba hablar de asuntos privados y de negocios. La ciudad tenía varios baños grandes. Más de 1000 fuentes y pozos eran alimentados constantemente con agua potable. La creencia de sanum per aquam, que significa salud a través del agua, se generalizó. Incluso hoy en día las tuberías antiguas llevan agua a la famosa Fontana di Trevi. Hasta el siglo XIX, el antiguo sistema de agua romano fue considerado como el más avanzado de Europa. Hoy en día, la idea de conducir el agua hasta las ciudades se ha extendido hasta el otro lado del mundo. Lo que la invención romana ha alcanzado se demuestra a través de los ingenieros hidráulicos modernos. Pero la vida acomodada en la antigua Roma solo era posible porque había políticos que trabajaban duro.
¿Qué novedades hay? Solo lo esencial, por favor. Por desgracia, hoy hay algunas cosas que no pueden esperar. Las listas de votación para las próximas elecciones son probablemente lo más importante. También hay unas cuantas nuevas peticiones que están especialmente dirigidas a usted. Sí, sí. La clase alta romana era de todo menos perezosa y decadente. Al contrario, era muy trabajadora, ambiciosa y mantenía el imperio unido. De hecho, pocos cientos de hombres gobernaban a más de 60 millones de personas en el imperio. Al igual que una corporación moderna, unos pocos gerentes llevaban las riendas de la enorme empresa Imperium Romanum. Así no es. Date prisa. Eran los adictos al trabajo de su tiempo, desde funcionarios fiscales o urbanistas a responsables de la distribución de las provisiones. También organizaban la entrega de suministros a la capital. El vino y el aceite llegaban en ánforas principalmente desde Hispania. Los caballos para su ejército eran del norte de África, el hierro de la Galia, el ámbar de Germania y la lana de Britania. Lo más importante, el grano, venía de la provincia más rica de Roma, Egipto. La tierra de los faraones era el granero del poderoso imperio. Los egipcios habían cultivado cereales en las orillas del Nilo desde hacía miles de años. Sus cosechas se dirigían principalmente a Roma, donde se utilizaban cada año alrededor de 300.000 toneladas de grano. El concepto de pan para el pueblo era un instrumento de poder romano. Si las personas no pasaban hambre, no darían problemas. Los políticos sabían que la estabilidad en el imperio venía de la estabilidad en el país. En el centro de Roma, el monte Testaccio, de 45 metros de altura, está cubierto por fragmentos de vasijas. Esto demuestra la cantidad de personas que tenían que ser alimentadas. La mayoría de los alimentos llegaron en vasijas de arcilla. Solo se utilizaban una vez y luego se tiraban. Durante cientos de años fueron creando un enorme basurero. Aquí, este ánfora, estos fragmentos, son de ánforas africanas. Se reconocen porque la pasta es muy fina y tienen un sonido metálico bastante notorio. Dividiendo el peso que los geólogos han calculado del testacho por el peso de una ánfora, podemos llegar a la conclusión de que lo que todavía queda, y de aquí se ha perdido mucho material, representaría aceite suficiente para alimentar a una población de 1 millón de habitantes durante 250 años. Pero para alimentar a 1 millón de personas solo en Roma, la administración tenía que funcionar como un reloj. Si esto sigue así, no puedo hacer nada. Los mensajeros estarán aquí pronto. No quiero seguir oyendo falsas promesas. ¿Cuándo es exactamente la próxima sesión del Senado? La semana que viene. ¿Y qué es lo que tenemos? La lista de los recibos llegó esta mañana temprano. ¿Y cómo pinta? Solo Egipto ha hecho el envío. Eso no es suficiente, no es para nada suficiente. ¿Britania, Galia, Mauritania? ¿Qué pasa con ellos? Arréglalo. Envía más mensajeros, dobla los jinetes y tráeme los beneficios ahora. Tierras vírgenes, pasando por fuertes de legionarios, pueblos y ciudades. Los sistemas de transporte romanos fueron el resultado de una logística sin precedentes. Los bienes, las personas y los mensajes salían de Roma y llegaban a Hispania, Britania, Galia, Germania, el Mar Negro y el norte de África. Muchos siglos después, Europa todavía se beneficia de la antigua red de caminos de los romanos.
Muchas de las redes de transporte más importantes hoy en día todavía siguen caminos que una vez trazó el Imperio Romano. El concepto romano de infraestructura y sus elaboradas logísticas sentaron las bases de las complejas redes de transporte de hoy. Roma también invertía en entretenimiento. Las arenas se construyeron por todo el imperio, incluyendo el poderoso Coliseo, donde regularmente había luchas de gladiadores, las cuales eran muy populares. Los gladiadores eran las superestrellas de Roma. Tenían vidas cortas, pero emocionantes. Estaban bien cuidados en la escuela de gladiadores, recibían masajes con regularidad y tenían los mejores médicos. Los afortunados tenían que luchar solo 3 veces al año. Algunos incluso tenían sus propios agentes, quienes trataban bien a sus protegidos. Después de todo, ellos querían ver recompensados sus esfuerzos con grandes premios en metálico. Era un gran negocio. Incluso la sangre del gladiador era vendida como tratamiento para la virilidad, la Viagra de la antigüedad. Y era un éxito entre las damas de Roma. Eran básicamente como los ídolos del deporte de hoy. Pero el Coliseo también tenía su lado oscuro. Hace 2000 años, cientos de prisioneros de guerra, criminales, cristianos, así como gladiadores famosos, perdieron sus vidas aquí. Las luchas a vida o muerte entre ellos o contra animales salvajes de provincias lejanas se consideraban un gran entretenimiento. Aún así, el concepto de entretenimiento de masas se quedó entre nosotros. La diferencia reside en que, en ese entonces, se daba pan y circo al pueblo principalmente por motivos políticos. Pero en el siglo XXI el comercio y el entretenimiento son los que mandan. La idea es básicamente la misma, incluso si los espectáculos de hoy son mucho menos sangrientos y nadie tiene que morir para entretener al público. Hoy en día, los futbolistas son quizás las más grandes estrellas, pero a diferencia de la antigua Roma, son libres. Pero se venden por una gran cantidad de dinero y también se vitorean como a héroes. En Roma, los presos estaban brutalmente expuestos a los caprichos de sus dueños, pero personas libres gozaban de un privilegio enorme e inusual. Todos eran iguales ante los ojos de la ley. Todos los ciudadanos de Roma gozaban de derechos civiles romanos, sin excepciones. Un abogado normalmente representaba al demandante en la corte. Las estrategias de juicio eran a menudo comentadas en la letrina pública. Me ha engañado. Sí. Y encima, más de una vez. Ya hemos hablado sobre esto. La pregunta es, ¿tiene usted pruebas? ¿Pruebas evidentes? Todo el mundo sabe que ella me ha engañado. Es la comidilla de la ciudad. ¿Y qué me dice del hijo que ella dio a luz después de nuestro divorcio? No se parece a mí en absoluto. ¿No es eso una prueba? Él podría ser tuyo igualmente. Necesitamos pruebas, no rumores. Se lo explicaré al juez. Él me creerá. El derecho romano se desarrolló con el fin de crear el orden en la sociedad y permitir una vida comunitaria pacífica. Sin este orden, no sería posible una vida confortable, o el comercio, así como las vidas de las personas habrían estado en riesgo. La ley surgió de las tradiciones, las costumbres de los antepasados. Los romanos las seguían desde tiempos inmemoriales. Estas tradiciones se convirtieron gradualmente en leyes, las cuales luego fueron escritas. Los romanos no tardaron en celebrar juicios. Su jurisdicción era pública, un pasatiempo para muchos ciudadanos. Cualquier persona que deseara ejercer como abogado tenía que trabajar mucho y muy duro, pero no hay ninguna educación reglada, así que todo se transmitía a través de abogados con experiencia. ¿Por qué aquí? ¿De qué va todo esto? Bien, muéstrame cómo lo haces. Vamos.
Romanos. No, la postura. Saca pecho. Otra vez. Romanos. Más fuerte. Tienes que hacer que se fijen en ti. Y tienes que mover mejor los brazos. Los gestos exagerados son importantes. Vamos. Romanos. ¡Silencio ahí abajo! Con el fin de dar intensos discursos frente a innumerables espectadores, ejercitaban la voz y la retórica se estudiaba meticulosamente. Bueno, está bien, aunque tienes mucho que aprender. Cicerón también comenzó desde abajo. Lo importante es practicar todos los días. Hazme caso. Vamos. Para los futuros abogados, los discursos de Cicerón son considerados una lectura obligatoria. Cicerón es posiblemente el más famoso orador romano. Él es el modelo a seguir de las generaciones de abogados, porque el éxito en la corte depende de una brillante retórica. Los juicios en la antigua Roma eran similares a hoy. Inicialmente, el demandante presentaba su caso. Luego se deliberaba en presencia de los acusados. El juicio se realizaba a través de los miembros del jurado. Tenían pequeñas tablas con las letras A, absolvo, para una absolución, y C, condemno, para una condena. Las sentencias iban desde multas monetarias al exilio e incluso la muerte en la arena. Si el voto se divide, el principio indubio pro reo, lo que significa, en caso de duda, se falla a favor del acusado. Había dos tipos de juicios. Por un lado está el juicio público. Por ejemplo, en caso de asesinato. Aquí la sociedad condenaba a los culpables. Eran los propios ciudadanos los que se congregaban en un foro y sentenciaban al asesino. Pero cuando se violaban los derechos de un ciudadano, por ejemplo, a causa de un robo, el mismo perjudicado tenía que apelar directamente al juez y exponer su versión del caso ante el tribunal. Los crímenes políticos eran llevados por tribunales especiales públicamente, pero fundamentalmente se aplicaba una legislación común a todos los ciudadanos. Nadie estaba sin protección, ya fueran ricos o pobres, hombres o mujeres. Las mujeres de la antigua Roma tenían más libertades que las de la antigua Grecia. Puede que no tuvieran poder político, pero sí tenían derechos civiles. ¿Su señoría? La sesión puede comenzar. Estamos divorciados de acuerdo a la ley y se niega a pagar mi dote. Su señoría, esa ley no se aplica en caso de adulterio. Un momento. Si se aplican o no las leyes es asunto mío. Su señoría, ella ha tenido un hijo que no se parece en nada a él. Eso pasa a veces. Pero en este caso... El chico tiene los ojos azules y es pelirrojo. Queríamos que lo trajera, pero se ha negado. Tiene algo que esconder. Pues claro que no. El niño es tuyo. Este hombre solo quiere mi dinero. Has manchado mi reputación. Por eso el dinero es mío. ¿Puedes demostrarlo? Exacto. Sin pruebas no hay nada. Tenemos dos testigos. ¿Y dónde están esos testigos? Se niegan a testificar, pero no por mucho tiempo. Da igual lo que digan, conseguiré mi dinero. Ahora debo irme, tengo cosas que hacer. Adiós. Las mujeres romanas tenían más derechos y más libertades que las mujeres de la antigua Grecia, pero dentro de ciertos límites. Tenían derechos civiles, pero no poder político. Tampoco tenían derecho a comerciar. Ellas podían poseer un pedazo de tierra, pero no podían comprarla o venderla. Eso le correspondía a su tutor legal, su padre. Tan pronto como el padre de familia moría, la hija era más autosuficiente. Por ejemplo, podía divorciarse.
Pero a diferencia de los hijos, quienes eran liberados de la tutela de su padre y podían emanciparse y convertirse en cabezas de familia, la mujer siempre tenía que responder ante un tutor legal. El derecho romano se convirtió en una de las exportaciones más importantes del imperio. Ningún otro sistema judicial ha tenido tanta influencia en los sistemas posteriores. Incluso hoy en día los estudiantes de Derecho tienen que estudiar Derecho romano, ya que todavía constituye el marco de orden estatal y legal en la Europa moderna. La ley que sigue el antiguo modelo romano se extiende mucho más allá de las fronteras europeas. La Carta de las Naciones Unidas en Nueva York también se basa en estos antiguos principios. Pero en la época romana, las leyes de los conquistadores generalmente no se aceptaban en las provincias sin una anterior resistencia. El hecho de que los romanos pusieran sus leyes por encima de las locales era considerado como una provocación. Pero el sistema judicial romano se estableció en todas partes, especialmente en las turbulentas regiones fronterizas donde las revueltas eran frecuentes. Yo condeno al acusado a morir en la cruz por alta traición. Los pueblos conquistados en el norte del imperio eran especialmente rebeldes, pero no estaban solos. Los adversarios más peligrosos de los legionarios eran los partos, en lo que hoy se conoce como Irán. Los pictos de la actual Escocia constantemente asaltaban la provincia de Britania. En el norte de África, los bereberes hacían la vida difícil al ejército romano. Pero más temidos eran los germanos. Comenzaban una guerra por cualquier motivo. Los germanos vivían en fríos bosques, casi infinitos, descritos por un romano de la época como una tierra salvaje aterradora. No había pueblos, cultura ni orden. Era un mundo extraño para los romanos y les aterrorizaba. Pero mucho más peligroso que los salvajes del bosque era, de hecho, un legionario romano, Arminio. Un alemán llevado a Roma cuando era niño. Aprendió a hablar latín con fluidez y lo sabía todo sobre armas romanas. Incluso se convierte en un oficial romano a cargo de numerosas tropas auxiliares en la guerra contra Germania. Pero los romanos seguían considerando a Arminio como un ciudadano de segunda clase. Cuando después de muchos años por fin regresó a su tierra natal, se cambió de bando. Arminio reunió en secreto a las tribus germánicas. Reforzó el sentimiento antirromano generalizado y convenció a los líderes tribales para que lucharan en la guerra contra las fuerzas de ocupación. He luchado a su lado en Panonia, y sus legiones avanzan ordenadas por rangos y entran con tal fuerza que seríamos destruidos en un ataque sorpresa. Entonces les atacaremos sobre la marcha. Sus columnas se extienden a través de millas de llanura como serpientes. Pero Varo avanza con 3 legiones. Eso equivale a casi 20.000 hombres. Somos inferiores a ellos. No podemos atacarles por todas partes al mismo tiempo. Es inútil, pero temen nuestros bosques.
Arminio y sus nuevos aliados atrajeron a los romanos a una emboscada cuidadosamente planeada. Los soldados cayeron en la trampa y los germanos realizaron el ataque. En el año 9 después de Cristo, 3 legiones romanas fueron derrotadas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Una de las peores derrotas que el Imperio Romano había sufrido hasta ese momento. Arminio fue declarado un héroe germano. Fue visto como el liberador de Germania. En el siglo XIX, una colosal estatua se erigió en su honor en el bosque de Teutoburgo. El monumento a Hermann. Después de esta costosa derrota, los romanos tuvieron que retirarse de una vez por todas. El Rin se convirtió en una frontera segura. Y como método de protección contra los salvajes, Roma construye los limes, la fortificación más poderosa de su tiempo. Serpentea a través de la Alemania actual a lo largo de 550 kilómetros. Los gobernantes romanos renunciaron a conquistar toda Germania. En la batalla del bosque de Teutoburgo, los romanos se vieron obligados a permanecer al oeste de las recién determinadas fronteras. Las áreas al este quedaron libres. Ahí es donde vivían las tribus germánicas. A la larga, el Rin fue una frontera clara y segura. No eran solo los límites militares de Roma, sino también una frontera cultural. Todavía hoy se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que los franceses hablan francés, una lengua romance. Aunque también hay signos en Alemania. Por ejemplo, Thiers, con sus impresionantes restos romanos. Los pueblos del Rin estuvieron particularmente orgullosos de haber disfrutado de la civilización romana. Los romanos decían, bueno, aquí todo está civilizado, y allí, al otro lado, están los bárbaros. O, como los germanos decían, el Germania libera, la Germania libre. La gente a la derecha del Rin y los limes eran libres, pero vivían en chozas sencillas en pequeños asentamientos muy dispersos. Cualquier persona reticente a cooperar con el imperio podía conservar su libertad, pero vivían vidas sencillas y duras. Ese era el precio de la independencia. Millones de bárbaros daban la bienvenida a los romanos interesados en su civilización. En lugar de quedarse con unos caminos escabrosos y fangosos, ellos disfrutaban de las ventajas de los nuevos caminos de piedra. La gente dejaba sus chozas de madera por otras casas de piedra, algunas con calefacción bajo el suelo. Una gran ventaja en el frío norte. Con el estilo de vida romano, la Dolce Vita también llegó a las provincias. También importante, los romanos llevaron los espectáculos a la gente en grandes teatros. Algunos restos de la civilización romana todavía se pueden encontrar hoy en lugares que pertenecieron al imperio. Baños magníficos y acueductos de varios pisos que se extendían miles de kilómetros a través del país. Grandes teatros en pintorescos paisajes e imponentes arenas en espectaculares metrópolis. La forma en que los romanos cincelaron su cultura en piedra fue brillante. Ellos no solo dejaron su huella en Europa, sino también en la lejana África del Norte. Ser una provincia romana tenía muchas ventajas. La ventaja que tenían las provincias era la Pax Romana o paz romana. Los romanos, con su sistema legal fuerte y superior, garantizaron la paz durante décadas e incluso siglos. Lo hicieron mediante la creación de una administración municipal en todo el imperio. Esto significa que los pueblos se organizaban y administraban ellos mismos.
Por lo tanto, ellos tenían no solo un sistema legal, paz y una manera de resolver conflictos de manera tranquila, sino además agua corriente, buena tecnología, buenas carreteras y una administración que funcionaba bien. Cosas que todavía faltan en algunos países europeos, incluso hoy en día. Sin embargo, el Imperio Romano se derrumbaba irremediablemente a pesar de tener al mejor ejército de su tiempo y a pesar de la perfecta estructura de suministro para todos los ciudadanos romanos y también de sus muchas libertades. Llevó tiempo, pero Roma pereció. La decadencia fue citada muchas veces como la causa, pero eso es un mito. Internas luchas de poder debilitaban el mandato de los emperadores. Se desconocía quién y en qué circunstancias se convertiría en el sucesor del imperio. A partir del siglo III en adelante, el problema se convierte en una crisis permanente. Los emperadores de repente tenían que luchar contra sus propios soldados, los cuales a su vez querían llegar a ser emperadores de Roma. Ahora no solo desplegaban tropas para hacer frente a los enemigos externos, sino también a los internos. Además de la crisis interna, existieron presiones externas. El clima cambió y desencadenó migraciones masivas. En el siglo IV después de Cristo, los hunos, vándalos y godos se adentraron en los territorios del imperio. Buscaban mejores condiciones de vida y acabar de una vez con la superpotencia. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano dejó de existir. Pero su legado fue enorme. La Europa moderna no solo tiene que agradecer a Roma sus enormes eventos deportivos. La idea de organizar a la sociedad a través de una infraestructura eficaz también se remonta a los antiguos romanos. Incluso hoy en día, el sueño de la paz romana permanece. Nuestro concepto de la ley y el orden también se debe a los romanos y está presente incluso en la Corte Internacional de Justicia. Y no menos importante, hubo un emperador romano que favoreció el cristianismo como religión oficial. Su instauración como la religión mundial se estableció en Roma.